Buenas tardes, doctor, compañeros. Bueno, vamos a hablar sobre el juicio de los 7 de Chicago. Nuestro grupo está integrado por Joao Zurita, Nicole Moreno, Michelle Terán y mi persona, Gabriel Bedón. Bueno, dentro de en sí el contexto de la película se desarrolla en los años 60, donde se lleva a juicio a Abby Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden, Ronnie Davis, David Dellinger, Lee Weiner, John Freud y Bobby Seale. Este último era una persona afrodescendiente que pertenecía al grupo de los Panteras Negras. Todos los demás, de igual manera, eran organizadores políticos. Tenemos a Abby Hoffman y Jerry Rubin, que eran hippies, que era algo muy natural en la época. Y tenemos a Tom Hayden y Ronnie Davis, que pertenecían a los estudiantes demócratas por la sociedad. Dentro del desarrollo del juicio que nos presenta la película, encontramos varios actos de violencia que se realizan por parte de la policía hacia los manifestantes, a pesar de que era una marcha pacífica, la cual podemos ver en las imágenes que nos presenta la película. Vemos cómo la policía reprimía a estos grupos, en lo que podemos traducir una vulneración de los derechos humanos, tanto el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho de expresarnos libremente, el derecho a la dignidad y porque vemos incluso una segregación racial hacia las personas afrodescendientes del grupo de las Panteras Negras. A pesar de que no total dentro de los actos de violencia que vemos, sí vemos el uso de macanas para disturbios que causan incluso contusiones, y en una de las escenas se puede ver cómo golpean a una chica rompiéndole la mandíbula y la chica cae inconsciente al piso. Entonces, en este sentido, vemos cómo la policía vulnera varios derechos humanos, vemos cómo se violenta hacia las personas con el uso progresivo de la fuerza, el cual no se ve de una manera progresiva, sino que llegan directamente a agredir a las personas. E incluso vemos cómo le parten la cabeza a Ronnie Davis, quien simplemente estaba ayudando a un niño que fue atrapado por la policía, y estos le dan un golpe con la macana y pues le rompen la cabeza, a lo cual Tom Hayden reacciona de una manera eufórica, haciendo un pronunciamiento de que si la sangre ha de correr, que corra por toda la ciudad, y termina en un encuentro entre policías y manifestantes. Ya, con respecto a la de legítima consecuencia, continuando con el desarrollo del juicio, dentro de la sala tenemos la actitud del juzgador Hoffman, quien desde antes del que inicie el juicio ya había decidido quién eran los culpables. Como podemos apreciar, en base al derecho a la legítima defensa que se da, que sí debe ser para todas las personas, sin importar la raza, cultura o clase social a la que pertenece. En este contexto tenemos diferentes culturas que representan los imputados, como son hippies, las panteras negras. Y durante el interrogatorio del abogado defensor hacia los testigos que presentaba la fiscalía, el juez en referidas ocasiones pidió desestimar los testimonios, pidió la nulidad de varias versiones declaradas y de igual manera la destitución de los miembros del jurado que mostraban simpatía frente a los acusados, ya que no se trataba de un juicio ordinario de conspiración contra el Estado y la seguridad, sino que más bien se tildaba un juicio político para la administración de Nixon. También en este juicio se había encaminado bajo la ley RAP promulgada en 1968, que consistía de manera distinta en cruzar fronteras estatales para cruzar un motín. En este tiempo, tras el juicio, se dio de igual manera un movimiento revolucionario sobre los derechos civiles y se dejó de utilizarse por un largo tiempo. En el año 2020, cuando volvimos a escuchar de ella durante las manifestaciones del movimiento Reset Boy, que en un contexto corto tiene igual referencia a la película, ya que se vivió en épocas de discriminación racial, esto hablando con respecto a la segregación, así también como la brutalidad policial por parte del Estado. Sin embargo, esta ley era inconstitucional, ya que violaba el derecho a la libre expresión, consagrada en la primera enmienda de los Estados Unidos. Tras la actitud que tomó el juez hacia los impugnados,
El señor Seal comenzó a insistir que él era inocente y que quería interrogar a los testigos, ya que su abogado defensor se encontraba en el hospital y no podía asistir a una audiencia. Eh, Eso. En cuanto a la imparcialidad del juzgador, aquí se pudo evidenciar que hubo una imparcialidad del señor juez en este filme porque fue reprochable ya que no actuó bajo los principios de imparcialidad, legalidad, responsabilidad al terminar el juicio y condenar a todos 5 a una misma celda durante 5 años. Incluso el señor Heyman es que pronunciaba de manera amable y oportuna hacia su señoría del Estado que tomara en cuenta las palabras para dictar una sentencia aparte o menor de sus compañeros. Sin embargo, las palabras de Heyman fueron que para referirse a cerca de los 5.000 soldados que habían perdido la vida desde que el juicio comenzó. Actuación ante el juez que pidió orden, pero toda la gente se puso de pie y levantó el brazo para mostrar respeto hacia los caídas. Tiempo después fueron desestimadas las condenas que se le dio por demostrarse la incompetencia y la actuación del juez y que se vulneró el derecho de los procesados. En cuanto al uso progresivo de la fuerza, se pudo evidenciar que la policía no utilizó armas letales para atacar directamente a los manifestantes. Las armas que eran llevadas por ellos causaban daños severos, como vemos en la escena donde el policía golpea a Rennie Davis, partiéndole la cabeza por defender a un niño que había atrapado a la policía. Escena que por consiguiente lleva la frase "si la sangre ha de correr, que corra por toda la ciudad". Hayden, que se da lugar a un enfrentamiento entre manifestantes y la policía, a pesar de que los acusados en ese entonces trataron de disuadir a la multitud y esto no fue posible. Sin embargo, lograron desviarse hacia los puentes donde los esperaba infantería del ejército armada como para la guerra, incluso con los camiones que tenían alambre de seguridad al frente, o sea, tenían alambres de púas e intentaron embestir al tumulto de gente. En cuanto al derecho a la reunión pacífica, tenemos que en la presente película se pudo evidenciar que varios grupos de manifestantes se reunieron de manera pacífica para hacer respetar sus derechos. Hay que tomar en cuenta que este derecho a la reunión pacífica es un derecho que toda persona tiene al encuentro con otras y a celebrar o participar en los diferentes eventos y congregaciones. Esto también nos sirve como de vehículo para el ejercicio de muchos otros derechos garantizados por el derecho internacional, con los que intrínsecamente vinculado y que constituyen la base para participar en las protestas pacíficas. Bueno, a manera de conclusión con el filme, hemos aprendido que en los diversos juicios a nivel mundial rige más el ambiente político que se vive con el objetivo de satisfacer minorías con poder o mayorías con sed de venganza. En Estados Unidos no es una realidad muy distinta a los años 70 a lo que se vive, aún con la gente afrodescendiente o los latinos que van a vivir al país tras el sueño americano, ya que son víctimas de constantes vulneraciones a sus derechos por parte de la fuerza policial, sobre todo con las personas afrodescendientes. La policía ha abierto fuego sin que la otra persona esté armada o represente una amenaza como tal, o el asesinato de George Floyd, que terminó en muchos disturbios ocasionados la toma de varias estaciones policiales y varios departamentos estatales por la constante discriminación racial que vive la gente de color. Nos deja mucho que desear si los derechos humanos de alguna persona, por ser diferentes en su color de piel, cultura, fueran solo una utopía y que solo algunos merecemos tener derechos, lo cual no es así. Todos merecemos respeto e igualdad ante la ley. Todos merecemos ser tratados con dignidad y defendernos de manera objetiva y eficiente ante las acusaciones que se presenten en nuestra contra y lo que vivió el país también en los últimos 18 días con el paro nacional donde se vio las agresiones de partes bandos, tanto como policías como las personas que salían a las manifestaciones.
en donde vimos que de igual manera el uso progresivo de la fuerza hoy cuenta con un respaldo que es una ley orgánica. Sin embargo, con armas no letales se causaron muertes en contra de los manifestantes y de igual manera los manifestantes a base de incendios a camiones militares causaron la muerte de un servidor del ejército ecuatoriano, pero los derechos humanos donde los vemos reflejados en todo esto se traduce en que las guerras civiles, las personas dejan de tener derechos humanos por fines políticos con los líderes de turno a los que les vale más el bienestar social que la vida de algunas personas.